Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Personas y Testimonios. Estoy encantada de estar de nuevo con ustedes. Hoy nos encontramos en el bello marco de la Casa Hermandad de Nuestra Señora de Setefilla, de Lora del Río. Saben ustedes que estamos al comienzo de la novena que se dice en honor de Nuestra Señora todos los años. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de tener con nosotros al predicador de esa novena, que es Fray Joaquín Pacheco Galán. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, que es franciscano, sacerdote, jienense y que ha tenido la gentileza de acceder a nuestra entrevista. Me alegro mucho de tenerle con nosotros. Muchas gracias, también yo me alegro de estar aquí esta tarde. La verdad es que siempre los predicadores de la novena de la Virgen son bien recibidos en nuestro pueblo y nos ha favorecido y nos ha facilitado el conocer a gente muy interesante a lo largo de estos años, lo que creo que va a suceder en este momento también. Fray Joaquín, estamos interesados sobre todo en conocerle, en saber quién es, porque nuestro programa se llama Personas y Testimonios. Y bueno, queremos conocerle a usted como persona y también el testimonio que nos puede dar de su vocación y de su ser cristiano. Hemos dicho jienense, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Usted nació en...? Yo nací en un pueblo de Jaén, Arjona, hace ya unos 62 años. Y bueno, pues esas son mis raíces. Es verdad que luego mi familia, mi padre, comenzó a trabajar precisamente en esta zona de la Vega del Guadalquivir. Y mi familia, pues cuando yo ya era un adolescente, un poco crecido, ¿verdad?, pues se trasladó a vivir a Brenes, pues acompañando a mi padre en el trabajo. Y entonces, pues esos años de adolescencia, sobre todo pues desde los 16 hasta los 18, que yo ya llamé a las puertas de una casa franciscana, pues viví aquí en esta zona pues hermosa de la Vega del Guadalquivir. Sí. Pues estupendo. La verdad es que somos la gente de la Vega. Yo no soy de aquí, de esta zona, pero estoy desde niña, y la verdad es que la gente de la Vega pues tenemos el común denominador de sentirnos muy andaluces y sentirnos muy, muy unidos unos a otros. Sí. ¿Cuándo empezó usted a sentir su vocación religiosa o cómo empezó eso? ¿Hubo alguna persona determinante en esa decisión? ¿O fue algo paulatino, algo que usted fue descubriendo poco a poco? ¿Cómo? Las historias vocacionales son muy distintas en cada persona. Yo considero que mi vocación está muy al inicio de mi propia vida, no sé. Es de quienes hemos sido llamados, pues como dice aquella parábola de la viña, algunos fueron llamados a primera hora, otros pues ya a media mañana, otros a mediodía, sí, otros al atardecer, ¿verdad? Yo creo que el Señor tocó mis sentimientos y mi vida pues muy desde el inicio. Hay cosas que incluso yo ni recuerdo y bueno, la he sabido porque mis padres, que ya no viven, ¿verdad?, pero me han transmitido, y especialmente mi madre, de recuerdos pues de un despertar religioso muy temprano, muy precoz en mi vida. Y como, pues yo diría un hito fundamental quizá el hecho de que muy cerca de la casa donde yo nací, donde vivía mi familia, pues muy cerca estaba la casa de las Hermanas de la Cruz. Una casa que hoy desgraciadamente ya no está abierta porque, bueno, pues en este proceso que vivimos en la vida religiosa, la falta de vocaciones, ha habido que las hermanas tuvieron que cerrarla, una casa muy antigua que incluso se abrió, se inauguró en tiempos de vida de Santa Ángela de la Cruz, que por lo tanto tenía unas raíces muy profundas. Y bueno, pues el testimonio de las hermanas, ¿verdad?, aquel testimonio profundo que conocemos, ¿verdad?, de las Hermanas de la Cruz. Que además están por aquí en Villanueva del Río Minas y en Peñaflor, sí, están por aquí cerca. Sí. Ahora, en el pueblo donde yo estoy, en Estepa,
precisamente también tenemos una comunidad de Hermanas de la Cruz y nosotros, la comunidad de franciscanos, somos sus capellanes, con lo cual pues muchas veces me toca celebrar, puesto que nos turnamos los sacerdotes de la comunidad en la celebración de la Eucaristía allí en su convento, y muchas veces me toca celebrar allí, lo hago pues con gran alegría, recordando pues que junto a ella están pues mis raíces vocacionales también. Qué bien. Usted ha estado en distintos sitios como encargado de, no sé cómo le llaman ustedes a los encargados de la comunidad en distintos sitios, ¿no? Bueno, como en prior, algún sitio he sido, canónicamente, la denominación genérica del derecho canónico es superiores de las casas, ¿verdad? Pero luego cada orden religiosa, cada instituto religioso, pues le tiene un nombre, prior, en los monasterios abad, ¿verdad? Nosotros, por tradición, es el nombre que quiso San Francisco para nosotros, es el superior, es guardián porque es el que custodia la vida de los hermanos, ¿no?, que viven en aquella casa. He tenido, pues, durante algunos años también responsabilidad, en concreto, cuando he vivido en el convento de Lucena, en la provincia de Córdoba. Allí durante 8 años, pues he vivido una magnífica experiencia y además, bueno, pues la obediencia me encargó también de esto. Ahora no estoy, digamos, no tengo esa responsabilidad, sí, con lo cual, bueno, pues vivo una mayor libertad. La patrona de Lucena, Nuestra Señora de Araceli, sí, ¿no? Sí, es cierto, sí. Es una gran devoción. En muchos aspectos, ahora que estoy adentrándome en la devoción de la Virgen de Setefilla, la conocía de oída, indudablemente vivir en La Vega te hace conocer pues esta gran devoción mariana, pero nunca había estado, de hecho, en Lora del Río y no había participado pues en los cultos ni había conocido. Ahora pues me conmueve, ¿verdad?, descubrir esta devoción y bueno, me recuerda en muchos aspectos también la devoción de Lucena también a su patrona, la Virgen de Araceli. Sí. Esta zona es toda muy mariana. Sí, es cierto. La verdad es que sí. Pues qué gran orden la de San Francisco, qué gran santo San Francisco. Es cierto. Hace poco he profundizado yo en la vida de San Francisco casualmente, porque no sabía que el predicador que iba a venir era franciscano. Sí. Casualmente he estado viendo yo una película de San Francisco, qué gran santo, ¿podría explicar un poquito a los telespectadores el carisma propio de la orden? Bueno, nuestro carisma indudablemente está muy vinculado a la persona de San Francisco. La persona de San Francisco, puesto que él es, hay una antífona que nosotros decimos, regula minorum, y es la regla de los menores, que es el nombre que él quiso para la orden, ¿no? Francisco, sabéis, nace en el siglo XIII en Asís, esta ciudad italiana, en la cual ha progresado, ha ido creciendo la influencia de la burguesía. Es esta clase social que va adquiriendo poder, capital, ¿verdad?, aunque todavía no llega a ese estatus que en la Edad Media pues tenían los señores, los nobles, ¿verdad? Y Francisco es hijo precisamente de un burgués, de un acaudalado, un señor que se dedicaba al comercio de telas en Asís. Traía, pues, sobre todo de Francia, de hecho, pues se nos dice que, aunque su madre en principio le puso el nombre de Juan, su padre, que se llamaba Pedro, estaba tan enamorado de Francia que le puso como nombre Francesco, que significa pues el francesito, ¿no? Él le puso este nombre en recuerdo de ese lugar que era tan amado por su padre. Hay también una tradición incluso que su madre procedía de alguna región de Francia. Bien, Francisco crece en este ambiente y crece como un muchacho pues que le gusta la buena vida,
puede permitírselo y bueno, le gusta la buena vida. Según las biografías primitivas es un hombre de un buen corazón, ¿verdad? Pero le gusta ser el rey de la juventud, le gusta estar en fiestas, le gusta estar pues de protagonista en la sociedad. Así es. Donde... Hoy pues podríamos compararlo pues con muchos jóvenes que les gusta pues todo esto. Y su padre, que tiene pues esa riqueza, quiere que su hijo llegue a ser noble. Una de las formas en las que se podía acceder al estatus de nobleza era a través del servicio de las armas. Y su padre le alista y él va entusiasmado a participar en una guerra, ¿verdad? Que primero es una guerra, se alista en un ejército que lucha contra los nobles de Perugia, o Perusa, otra ciudad italiana cercana a Asís, y allí es hecho prisionero y la prisión va a tocar su corazón, va a experimentar la dureza, la limitación que él no ha experimentado en su familia. Incluso se dice que de alguna manera la enfermedad también le toca, y después de aproximadamente un año en prisión va a ser liberado cuando su familia pague una fuerte suma de recompensa para librarlo, ¿verdad? De rescate, un fuerte rescate. Él ya vuelve en otra situación. Es verdad que está en una situación de búsqueda, de insatisfacción interior con la vida que hasta ahora ha llevado, y es la que le llevará a hacerse preguntas. Incluso, bueno, todavía no, su familia y él no cesan, todavía va a alistarse con otro señor que va a luchar al sur de Asís, y cuando va camino de la Puglia, de esta región del sur de Italia, una noche en Spoleto, que no es una ciudad no muy lejana a Asís, tiene un sueño donde él siente que una voz le dice: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al siervo o al Señor? Y él le dirá: al Señor. Y le responde: entonces, ¿por qué te empeñas en seguir al siervo? Esto hace que él deje inmediatamente ese ejército y vuelva con una cierta mala fama, puesto que era como un desertor de aquel ejército. Con el desencanto de su familia. Eso también. es, el desencante de su familia. Y a partir de aquí vienen una serie de encuentros. Un día orando, empieza a rezar, a buscar también espiritualmente, y lo hace en las ermitas que hay en los alrededores, a las afueras de Asís. Algunas de ellas siente que están pues medio destruidas, y en concreto hay una San Damián en la cual se encuentra con una imagen de un crucifijo que es para nosotros el Cristo, le llamamos el Cristo de San Damián, que es fundamental en la espiritualidad franciscana, que le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina. Él lo entenderá de una manera material, Luego el Señor le hará entender que la reparación que quería era la de la iglesia, ¿verdad? La espiritual de la iglesia. Sí. Y otro encuentro también que relatan sus biografías muy importante es el encuentro con el leproso. Francisco dice que sentía horror a los leprosos. Ellos vivían, como sabe, a las afueras de las ciudades, en los leprosarios, en los lazaretos, llamados así también, ¿verdad? Y cuando se acercaban tenían que ir tocando una campanilla para que se alejaran. Y él sentía un verdadero horror, asco, ¿verdad?, por estas personas, pero en aquel momento oye una campanilla y él se acerca y besa las llagas del leproso, haciendo un vencimiento personal grande, ¿no? Pero él mismo en su testamento, este escrito que él hace al final de su vida, dice que aquella que era tan amargo para él se le convirtió en dulcedumbre del alma y del cuerpo. Y esto es lo que, digamos, pues tiene ese espíritu franciscano de humildad, de apego a los pobres, a la gente sufriente, sí. ¿Es lo que le sedujo a usted? Pues también, efectivamente.
Antes te decía, las hermanas de la cruz eran referentes, ¿verdad? Ellas precisamente, también ¿verdad? Inspiradas pues también un poco por el camino franciscano, recuerda que una de las frases que pronuncia Sor Ángela, que son como el ideal del instituto, hacerse pobre con los pobres para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Es muy interesante. Y eso es lo que en el siglo XIII inicia Francisco, es decir, él no busca otra cosa más que ser y situarse entre los pequeños, entre los pobres, entre los más desclasados, y de hecho cuando otra de las sorpresas que le dará el Señor es que algunos quieran unirse a esta aventura, y será para él un don, el don de los hermanos, el don de otro de los elementos fundamentales de la vida franciscana, que es la fraternidad, ¿verdad? Pues sienta que ellos, toda esta comunidad que se reúne en torno a él, está llamada a ser los hermanos menores, que es el nombre oficial de la orden. Yo pensando que qué casualidad que nuestro Papa Francisco, aunque es jesuita, sí, ha escogido el nombre de Francisco, sí, y siempre le está orientando a la Iglesia hacia los marginados. Sí, cierto. Siempre cierto, él habla sí, de la gente que está en las periferias, que está de alguna manera también comparte. Hay una indudable inspiración, claro, sí, que sí. Sí. Es verdad que el Papa Francisco no puede negar su formación jesuítica, su espíritu, porque es en lo que... Sí. Pero no cabe duda que hay una inspiración también, pues, franciscana en todo su y parece que cuando apostolado. lo eligieron de escoger el nombre de Francisco fue porque le tenía una gran admiración y le tiene a este santo, ¿no? Era una cosa inédita, hasta ahora no se había producido en la Iglesia. Nunca, sí. Pues qué bien, es interesante y es bonito. Bueno, como estamos en la novena de la Virgen, me gustaría que hablásemos un poquito de ella, porque es el centro de nuestra atención. Usted, de la figura de María, ¿qué es lo que más le atrae, le seduce? ¿Qué es lo que...? Pues el misterio de la Virgen María yo creo que es fundamental para todo cristiano. En mi vivencia personal, yo creo que lo que más me seduce del misterio de María es el sentimiento de su humildad, de su pequeñez, pero a través del cual el Señor ha hecho obras grandes. Eso que ella misma pronuncia en el Magnificat, ¿no? El Señor hizo mis maravillas. Ha mirado la humildad de su esclava y el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es decir, ella no se atribuye a sí nada de lo que es de su grandeza, sino que es obra del Señor al que canta por sus maravillas, ¿verdad? Esa es quizá una de las experiencias marianas que más me tocan mi corazón, ¿verdad? Pues curiosamente tiene relación con el espíritu de humildad franciscano, ¿eh? Sí, ciertamente. Tiene relación ciertamente. eso. Así es, sí. Pues la verdad es que yo creo que los cristianos tenemos que profundizar un poco en la figura de María. Es cierto que estamos en una sociedad cada vez más secularizada y muchas veces también nos perdemos en la forma externa, en el culto externo, y a lo mejor dejamos un poquito de lado la autenticidad de la figura, de la persona de María. Y eso a mí me preocupa, ciertamente, porque es verdad que, por ejemplo, aquí en Andalucía somos muy marianos, tenemos muchas vocaciones de María, todo el mundo celebra, ahora el Día de la Natividad. Sí. Pero realmente yo creo que a veces perdemos un poco la perspectiva de... Yo me meto entre ellos, que no estoy haciendo una crítica de nadie. Perdemos la perspectiva real de la persona de María, que radica en eso, en el fiat, en el hágase en mí, en el... Sí. Es cierto, y es cierto que es un peligro constante para nosotros, andaluces, los que vivimos inmersos en estas grandes devociones marianas, ¿verdad?
En mi tierra natal, bueno, pues, sabes, hay otra devoción grande que es de toda aquella comarca y que supera pues los límites comarcales, que es la Virgen de la Cabeza, sí. que es otra de los grandes santuarios Sí. marianos de aquí de Andalucía, con una antiquísima romería. Qué mareo esa carretera. Uy. Yo cuando la describo digo, Sí. desde Andújar Sí. hay que subir, cuando se sube en coche, ¿verdad? Sí. Por el camino de caballo, es quizá un poco más corto, pero son 32 kilómetros y no hay ni uno que sea recto. Sí, verdad, Todo verdad. es subir y bajar. Pero es hacia cierto ti. eso que usted dice, que es un exponente claro de lo que estamos hablando. Efectivamente, sí. Sí. Y te quería comentar, efectivamente es un peligro real, el peligro de quedarnos en las manifestaciones externas. Aunque también te digo, a mí no me gusta, no sé, no tiendo a no oponer la figura y la vivencia íntima de María y sus manifestaciones, todas estas manifestaciones externas de devoción mariana. ¿En qué sentido? Es decir, creo que no son enemigos, pero siempre hay un peligro de olvidar lo que es más profundo, indudablemente. Las manifestaciones externas, por lo que tienen de elementos que tocan incluso nuestra identidad como pueblo. Yo lo estoy experimentando aquí, en Lora del Río, ciertamente. Uno de los elementos que más definen la identidad del pueblo de Lora es su devoción a la Virgen de Setefilla. Totalmente. Y que más aúna incluso. Sí, sí. Yo diría que incluso hasta los habitantes de Setefilla, de Lora del Río, ese sentimiento a la Virgen de Setefilla, incluso para los que ni siquiera son creyentes. Sí, sí. Es como una seña de identidad. Es una seña de identidad. Sí, sí. Y en sí, pues, es verdad que uno dice, bueno, ¿cómo se puede poner esta contradicción? Pero bueno, es ahí, es una realidad que está ahí y tenemos que mirarlo también desde una perspectiva positiva. De hecho, fíjate, yo pienso que toda nuestra devoción externa, todo lo que nosotros hacemos, en definitiva, es seguir aquel primer piropo que Isabel le dedica a la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres, dichosa tú que has creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Y la misma Virgen en el Magníficat se dice de sí misma, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Por tanto, todo esto que nosotros vivimos, yo creo que entra dentro de lo que es el Evangelio, entra dentro de lo que está previsto. Pero no podemos nunca olvidar aquella figura de mujer evangélica, de mujer sencilla, humilde, creyente, de la que no ha buscado protagonismo, sino que ha buscado en todo hacer la voluntad de Dios. Sí. No podemos olvidarlo. Pero tampoco vamos a rechazarlo. María es esclava y reina, las dos cosas. María es esclava del Señor y reina. Y además, a mí me hace bien considerar que la que en este mundo se ha considerado esclava, la que ha buscado lo más sencillo, es la que de verdad se ha constituido en reina del universo, claro que sí. En este orden de cosas, estamos hablando de la religiosidad popular. Claro. He visto que hace unos meses, en el mes de junio, se ha publicado una carta pastoral de los obispos del sur que se llama María Estrella de la Evangelización, la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Yo no la he leído, tengo que releerla. Sí. La he leído una vez, pero tengo que releerla. Yo también la he leído un poco apresuradamente. Sí, no porque la he parece que es interesante, es como una orientación para la cristiandad de nuestra Andalucía, ¿no? Sí, sí. Porque ya hemos dicho que un rasgo característico socio-religioso es la devoción a María, ¿no? Sí, sí. Y no sé, ¿usted cree que en esta sociedad en la que estamos, históricamente cada vez
se afianza más una sociedad secularizada, bastante increyente, sobre todo por lástima la gente joven, está muy separada de... ¿Usted cree que realmente desde la religiosidad popular y desde esas devociones populares se puede reactivar la evangelización? ¿Puede conducirnos a una conversión y a un compromiso cristiano real? Sí, yo creo que esa es la intuición de fondo de esta carta. Esa es la intuición de fondo. Porque es verdad, y siempre pues, lo vemos, es verdad que la religiosidad popular siempre necesita purificación. Sí. Porque en definitiva todo lo humano necesita purificación. No es que eso sea especial, todo lo humano necesita purificación. Y eso también. Pero no cabe duda de que hay una fuerza en la religiosidad popular, quizás podemos decir que hasta humilde. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una gran masa se deja llevar por los sentimientos, vamos a decir, folclóricos, sin que esto sea una palabra despectiva, peyorativa, un término peyorativo, sino por los aspectos pues más atrayentes, que porque eso es atrayente, ¿verdad?, sin profundizar en el verdadero mensaje evangélico. Pero es verdad que siempre en estos lugares hay un pequeño resto, a lo mejor es muy grande, no te puedo decir, no podemos medirlo, ¿verdad?, pero hay un pequeño resto que eso lo vive como expresión profunda de fe y verdadera de fe. Y yo creo que hay pues esa intuición. Fíjate, esta carta la motiva dos cosas. Primero, hace 30 años el Papa San Juan Pablo II visitó España y Andalucía en concreto. Fue con motivo de aquel, si recuerdas, aquel Congreso Eucarístico Internacional, sí, que se celebró el año 2003, ¿verdad? En el 2000. El 93, en el 93 hace 30 años, perdón, ahora. Eso es, 30 años. Sí. En el 93 fue el Congreso Eucarístico y también él luego estuvo de peregrino en lugares colombinos, precisamente fue. Él estuvo por la mañana celebrando en Huelva, presidió la Virgen de la Cinta, y por la tarde visitó La Rábida. Tengo que decir que yo estaba en aquella visita, puesto que La Rábida es una comunidad franciscana, y bueno, pues entre los frailes que no pertenecíamos a aquella comunidad, pero sí asistimos a acompañar aquel día al Papa Juan Pablo II, pues estaba yo también. Y allí el Papa coronó la imagen de la Virgen de los Milagros, que es la imagen patrona del pueblo de Palos de la Frontera y la titular de aquel convento. Y luego fue al Rocío, esa devoción tan profunda y tan netamente andaluza, ¿verdad? Este recuerdo. Y luego, otra de las cosas que motiva la carta es las palabras del Papa Francisco, entre el mensaje que dirige a los obispos de la provincia eclesiástica, me parece que era no sé si era de toda Andalucía pero sí eran de la provincia eclesiástica de Andalucía y también de Extremadura, que fueron juntos a hacer la visita ad limina, la que tienen que hacer pues cada cierto tiempo, periódicamente, los obispos del mundo al Santo Padre. Y allí, en el mensaje que el Papa les dirige, una de las atenciones pues, las que les pide es a las hermandades, a la piedad popular. Sí. Una de las cosas que les pide, estar cercano a la piedad popular. Sí. Yo creo que son estas dos cosas las que motivan. Sí, y es curioso porque esa misma línea, trazada en comienzo por San Juan Pablo II, sí, después Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, sí, la han seguido. Efectivamente. Fíjate, yo creo que hemos pasado de
en el Vaticano II, que ha supuesto pues una renovación de toda la Iglesia, pues indudablemente nos ha ido también, el posconcilio nos ha ido enseñando, ¿no? Y hemos pasado de, quizá en un primer momento de las reformas del concilio, en el que la piedad popular era incluso considerada como una cosa netamente pagana y ajena al Evangelio. Había, pues, en las actitudes de muchos sacerdotes, de eclesiásticos y de gente que se consideraba, pues, dentro de la Iglesia, consideraban que la piedad popular era algo contagiado de paganismo y que tenía que ver poco con el Evangelio. Sí, pero en el fondo la fe sencilla del pueblo suele ser auténtica. Aunque luego después la cosa material y la cosa folclórica, como usted dice, claro, muchas veces arrope demasiado negativamente esa fe sencilla. Yo creo que hemos pasado para ir aprendiendo, es decir, donde no hay piedad popular, la secularización ha sido muchísimo más fuerte e importante. Sí. La descristianización, el alejamiento de la fe ha sido tremendo. Sí, sí. En cambio, la piedad popular ha sido como una especie de paraguas que ha servido para que en medio de todo este ambiente secularizador haya signos de fe en muchos y haya algún sentimiento de fe que se despierta pues cuando ven a la imagen de su devoción, ¿verdad? Y que toca el corazón y que son signos religiosos y que, bueno, solo Dios puede valorar. Sí. Solo Dios puede valorar. Realmente sí. Aunque no sea una vivencia profunda de fe y de evangelio, pero se establece un nexo entre la persona que a lo mejor está alejada de la Iglesia y la imagen de su devoción, que es algo muy sagrado, que hay que respetar y que solo Dios puede valorar. Sí, que es verdad. Pues yo me estaría horas hablando con usted, pero no podemos hacerlo. La verdad es que es interesante, además es que como es la vida en la que estamos inmersos y también como cristianos pues nos interpelan las cosas, nos preocupan, buscamos y no sabemos cómo reavivar la fe nuestra y la de los demás. Sí. Y bueno, pues es motivador toda esta conversación que tenemos y me gusta. Espero que también le haya interesado a nuestros telespectadores. Muy bien. Pues nada, pues si quiere usted añadir alguna cosilla más. Bueno, pues saludo profundamente a todos los que pues nos escuchen a través de estos medios y bueno, pues les digo, mi experiencia, estoy iniciando la novena, ayer fue el primer día, mi experiencia es de una profunda comunión espiritual con este pueblo que ama a la Virgen María y que me está haciendo descubrir tantas cosas de su devoción, de su amor, de su cariño, de todas estas manifestaciones populares en las que voy encontrando, al menos yo le voy buscando, un sentido verdaderamente profundo. Deseo para todos que esto pues, les conduzca indudablemente al Evangelio y ojalá que esto les lleve pues, a una vivencia grande de la fe que haga pues, que la Iglesia aquí fructifique, ojalá que también en vocaciones. Esto es muy necesario, ojalá la Virgen la gente de joven Setefilla. hay que mandarle un mensaje permanentemente a todos. Por eso nos interesa tanto en este programa el tema del testimonio. Claro. Ojalá testimonio vocacional en su caso. Que la Virgen fructifique en estas vocaciones, ¿verdad? Que estas decisiones de comprometer la vida, pues hoy son difíciles pues, de entender, de asumir, pero solo el que compromete la vida entera puede alcanzar verdadera felicidad. Sí, así es. Bueno, pues nada, lo dicho, la verdad es que le agradecemos mucho su compañía y su compartir con nosotros lo que usted es, lo que piensa. Y bueno,
Espero que las personas que nos han estado viendo pues también les haya servido para algo positivo y nada, si ustedes lo desean, pues seguimos viéndonos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a usted. Y me despido con el saludo franciscano de paz y bien. Spes nostra salve, ad te clamamus, exules Filipe, ad te suspiramos.